Amén y gracias a Dios, hermana Marta León, muchas gracias por hacerse cargo. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Ubíquese por favor en Romanos capítulo 11, versículo 17. Romanos capítulo 11, versículo 17. Me avisa por favor. Listo. Y dice el versículo 17: Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. El último versículo que vimos, me aclara por favor si fue el versículo 20 o el versículo 21, y desde ahí vamos a retomar la partecita esa que nos quedó por ver hace 8 días. El último versículo que vimos fue el versículo 20. Ok, gracias por centrar mi cabeza. Dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y el versículo 21 dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ok. Este versículo 21 nos sirve para hacer un pequeño repaso. Cuando habla de las ramas naturales, ¿a quiénes o a qué se está refiriendo la Biblia? En el versículo 21. Clase que se dictó hace 8 días. No estuve, tuvo 8 días para poderse adelantar, para poder repasar, para llegar a este momento de esta pregunta. Responda, por favor. Gracias. La pregunta es para... Natalia ya contestó y Liliana ya contestó. La pregunta es para Juan Esteban, para Carolina, para Diva, para María Sánchez, para Marta León. Gracias. Bueno, todavía faltan personas por contestar. Vamos a esperar. Esperemos 30 segundos más. Ok. Bueno, dice el versículo: porque si Dios no perdona las ramas naturales, ¿quiénes serán las ramas naturales? Nos queda más fácil primero, yo creo, entender o acordarnos, no entender porque eso se explicó hace 8 días, acordarnos cuando dice a ti tampoco te perdonará, a ti, ¿de quiénes está hablando? A ti tampoco te perdonará. Cuando dice a ti, ¿de quiénes está hablando? A eso le falta un pedacito. A eso le falta un pedacito y eso lo aclaramos nosotros. A eso le falta un pedacito. Porque usted está generalizando. Gracias, hermana Marta León. Ese era el pedacito. Está refiriendo al remanente gentil, ¿no? Al remanente gentil. Cuando dice a ti tampoco te perdonará, está hablando del remanente gentil. Entonces, si el a ti es el remanente gentil,
Entonces las ramas naturales, creo que ahí ya quedó plenamente entendido, ¿cierto? Es más, alguien estaba contestando, solamente que o contestaba una parte o contestaba la otra parte. Hay que contestar completamente. Entonces, las ramas naturales vienen siendo ¿quiénes? Las ramas naturales. Las ramas naturales. Ahí está. Déjelo arriba. La respuesta que dio arriba la hermana Marta León. Remanente de Israel o remanente israelita. Esa es la respuesta correcta. Usted no puede decir Israel, porque estaría generalizando. Si usted responde remanente, pues es que aquí el versículo 21 está hablando de dos remanentes. Dos remanentes que en realidad no son sino uno, ¿no? Porque el Señor tiene remanente de entre los israelitas y tiene remanente de entre los gentiles, pero los dos remanentes son uno. Y es solamente a ese remanente al cual en la Biblia se le llama pueblo de Dios. Ya sea el remanente israelita revelado o mostrado en el Antiguo Testamento, o el remanente gentil revelado o mostrado en el Nuevo Testamento y al cual se le pone como nombre iglesia. Pero el pueblo de Dios es el remanente, no se nos olvide. Muy bien. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, si Dios no perdonó al remanente israelita, a ti, o sea, a ti, remanente gentil, tampoco te perdonará. Bueno, creo que quedó claro entonces. Que las ramas de ese olivo silvestre, ¿se acuerda que hace 8 días no hablábamos tanto del olivo, sino que para que todos lo pudiéramos entender, nosotros hablamos más bien de qué? Hablamos hace 8 días de moras. Muy bien. Y bueno, lo que hablamos hace 8 días, pues por supuesto yo no lo voy a repetir hoy porque no vamos a volver a entrar al mismo tema. Ok, pero creo que quedó claro lo que dijimos hace 8 días. El versículo 22, porque es que esto va hasta el versículo 24. El versículo 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Es un texto que a mí me gusta mucho, es una frase que me gusta mucho del texto y repito mucho, ¿no? Y siempre digo, Romanos 11 habla de la bondad y la severidad de Dios. Yo creo que usted me ha escuchado varias veces diciendo eso, ¿cierto? Romanos 11 habla de la bondad y la severidad de Dios. O Romanos 11 habla de las dos caras de una sola moneda, y esa moneda es Dios. Romanos 11 explica, revela, muestra que por un lado Dios es bondadoso y por el otro lado Dios es severo, su bondad es justa y su severidad también es justa. Me he escuchado varias veces decirlo, ¿cierto? Pues exactamente en Romanos 11, ¿dónde está? Pues eso está en el versículo 22. Dice, mira pues, o sea, mire, dese cuenta que es así, dese cuenta de la bondad de Dios y dese cuenta de la severidad de Dios. Dese cuenta de la severidad ciertamente para con los que cayeron. La severidad para con quienes, con los que cayeron. ¿Quiénes fueron los que cayeron? Esta vez responda completo, por favor. La severidad para con los que cayeron. Muy bien. ¿Quiénes fueron los que cayeron? La severidad para con los que cayeron. ¿Quiénes fueron los que cayeron? Y la pregunta es para todos, ninguno se me quede sin responder, por favor, muchas gracias, porque usted está en un aula de clases y aquí no se puede dar usted el lujo de quedarse callado o no responder o no contestar, por favor. Es que no tomé la clase. No, claro, 8 días para tomar la clase. Sé que a veces se dificulta, pero bueno, si no puede el viernes, entonces el sábado, entonces el domingo, entonces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Sí, el viernes en la mañana, en el mediodía o en la tarde o antecitos para yo llegar pues con la clase, que me van a hacer preguntas. ¿Quiénes fueron los que cayeron? Los que cayeron fueron el remanente de Israel. Muy bien. Ahora, ¿en qué se notó o en qué se mostró la severidad de Dios para con el remanente israelita que cayó? Eso también lo vimos hace 8 días. ¿Qué hizo el Señor con ese remanente israelita que lo comparó como ramas de un olivo bueno? De esa manera se manifiesta la severidad de Dios. ¿Las qué? Exacto, la palabra que aparece ahí es las desgajó. Que las desgajó. Muy bien. Las desgajó, pues si no quieren estar conmigo.
Mire, métale inteligencia al asunto, ¿sí? Sabiduría al asunto y practicidad al asunto. Hay una rama que no quiere estar en el tallo. Yo no quiero estar en el tallo y yo no quiero estar en el tallo y a mí no me gusta este tallo y yo quisiera estar en otro tallo y yo quisiera estar en otro lado porque yo no quiero estar en este tallo. Entonces, dígame, si usted fuera el tallo, ¿qué termina haciendo? Eso es como aquel que le dice a cada rato, es que yo no quiero estar con usted, es que ya estar con usted es muy pesado, es que ya estar con usted es muy tenso, es que ya estar con usted es muy denso, es que ya estar con usted es muy complejo, yo no quiero estar con usted, me gustaría estar en otro lado, yo no quiero estar con usted. Entonces dígame qué hace usted. Dígame qué haría usted. Escuchando tanto yo no quiero estar con usted y es que yo quiero estar en otro lado y yo no quiero estar con usted, yo quiero estar en otro lado, yo no quiero estar con usted, yo quiero estar en otro lado, eso más bien dejemos así, eso más bien separemos, eso más bien divorciémonos, eso más bien cada uno coja sus, eso más bien, eso más bien, eso más bien, eso más bien. Dígame qué hace. Dígame qué hace. La respuesta es para todo el mundo. Perdón, la pregunta es para todo el mundo y la respuesta viene de parte de todo el mundo y ninguno se quede callado. Dígame qué hace usted. ¿Sí? Se queda ahí rogando, suplicando, arrodillado, llorando, agarrado a esos tobillos, diciendo, no, por favor, ¿qué dice usted? Bueno, pues resulta que es que lo mismo le hizo el remanente israelita a Dios. Yo no quiero estar con usted, es que yo no quiero estar con usted, es que vivir con usted, es que esto es demasiada ley, es demasiada norma, es demasiado estatuto, es demasiado mandamiento, es demasiada rigidez, yo quiero hacer mi vida, yo quiero estar con otra persona, yo quiero estar con mis amantes. Acuérdese que Israel se compara en el Antiguo Testamento con una novia infiel, con una novia vagabunda que tiene muchos amantes. Y entonces tarde que temprano, ¿qué hace el Señor? Pues no, pues si usted quiere estar por allá, pues vaya para allá, chao, hasta luego. Entonces en eso se manifiesta la severidad de Dios. Que el que no quiere estar con Él, pues si no quiere estar conmigo, pues chao. Y que conmigo no recoge desparrama. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo lo dijo? En eso se manifiesta la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. La bondad para contigo. Ahora otra vez le vuelvo a hacer la pregunta. Ese contigo, ¿quién es? Ese contigo, ¿quién es? La bondad para contigo. La bondad para contigo. Lo acabamos de explicar, ¿cierto? Hace como 10 minutos lo estábamos ni siquiera explicando y no recordando. La bondad para contigo. O sea, el remanente gentil. Muy bien, el remanente gentil. Ahora, la bondad para contigo, la bondad para con el remanente gentil. Pregunta, ahora, ¿en qué se mostró o se manifestó la bondad de Dios para con el remanente gentil? Respuesta correcta. Seguimos hablando en términos de agricultura. No se salga de ahí, por favor. Exacto, muy bien. En que fui injertado. Así es. Que fuimos injertados en el olivo bueno, en el olivo original. Injertados. Ok. La severidad, pues desgajados. La bondad, pues injertados. Qué impresionante. La severidad, pues el rechazo. La bondad, pues la aceptación. Ahí está. La severidad, pues la despedida, chao, suerte. La bondad, la bienvenida, el abrazo. ¿Esto hasta el momento está claro? Dese cuenta entonces que Dios es bondadoso y dese cuenta que Dios es severo. Dese cuenta que Dios es severo, Dios es bondadoso y dese cuenta que su severidad es justa. Pregunta, ¿su severidad es justa? ¿Es justo que la rama sea desgajada? ¿Es justo que la rama vagabunda sea echada afuera? Sí. Ahora, ¿la bondad? ¿Es justa la bondad de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Es justa la bondad de Dios? Oh, esta pregunta es capciosa, ¿no? Pero cuando hablamos de la justicia, ¿usted en quién piensa? ¿Es justa la bondad de Dios? ¿Es justa la bondad de Dios? Todo es justo en Dios. Tiene que responder que sí. Pero ¿en qué piensa cuando le digo que la bondad de Dios es justa?
¿Es justo para con nosotros? No, no estamos pensando en nosotros. Entonces, ¿es justo para con quién? El Señor. Que manifiesta la bondad, el Señor. ¿Es justo para con quién? ¿Quién es el que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho? ¿Quién? ¿De quién habla Isaías capítulo 53, allá en el versículo 11, cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho? No, justo conmigo no es, porque si el Señor fuera justo conmigo, me tendría que echar al lago que arde con fuego y azufre. Ojo, si el Señor fuera justo conmigo, me tendría que echar al lago que arde con fuego y azufre, porque estaría yo hablando de una salvación que tiene como base la justicia del hombre. Y si Dios le aplica justicia al hombre, no lo salva. Si Dios le aplica justicia al hombre, lo condena. De modo que aquí está hablando de justo con quién. Estoy hablando de Isaías capítulo 53. ¿De quién se dice? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿De la aflicción de quién está hablando ahí ese texto? ¿De la aflicción de quién está hablando ahí ese texto? Pues está hablando de la aflicción de, es que solamente 2 personas han contestado y el resto de personas, y tengo identificados a 2 mudos. ¿De quién? ¿De quién? Solamente 2 personas han contestado bien. Pero next, pero equivocado, pero erróneo completamente, no. Solamente 2 personas contestaron bien. A ver, yo leo arriba, no vais a que alguien ya haya contestado. Justo para con el Señor Jesucristo, dice Marta León. Justo para con el Señor Jesucristo, dice la hermana María Sánchez. Excelente, justo para con el Señor Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y estamos hablando de Isaías 53, le dije que estaba eso. Isaías 53, 4, Isaías 53, 5. Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó nuestros dolores y sufrió nuestras dolencias y nosotros lo tuvimos por abatido, por herido de Dios. ¿Se acuerda? Isaías 53, 5 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se acuerda? ¿De quién está hablando el versículo 4? ¿De quién está hablando el versículo 5? Del mismo que se habla en el versículo 6, 7, 8. Más adelante dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. ¿De quién está hablando? Y en el versículo 11 dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿De quién habla Isaías capítulo 53? Eso, del Señor Jesucristo. Entonces aquí cuando hablamos de justicia, es la justicia que el Padre hace con aquel que sufrió, que la justicia que el Padre hace con aquel que fue crucificado. La justicia que el Padre hace con aquel que fue martirizado. O sea, la justicia que el Padre le hace a Jesús. No la justicia que el Padre me hace a mí. No la justicia que el Padre le hace al remanente. Porque si el Padre le hiciera justicia al remanente, tendría que agarrar al remanente y condenarlo por la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Estamos claros con esto? Cuando se habla de severidad y decimos que la severidad es justa, claro, es justa por razón de la raza humana. Pero cuando decimos que la bondad es justa, pues la bondad no es justa por razón de la raza humana. La bondad es justa por razón del que murió en la cruz del Calvario, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Muy bien. De tal manera que dice a continuación, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Ojo, si permanece en esa bondad. Como diciéndole al remanente gentil, no se hagan loco. No se hagan loco. Porque es que ustedes, miembros del remanente gentil, no son mejores que los que pertenecen al remanente israelita. No son mejores. No son mejores. Así que como no somos mejores, nosotros tenemos que bajar la cabeza, humillarnos, ser muy humildes y permanecer fieles, arraigados, injertados
arraigados, abrazados, agarrados a la vid que es nuestro Señor Jesucristo. Porque en el momento en que uno comience a comportarse de la misma manera como se comportó el remanente israelita, que yo no quiero estar aquí, una rogadera para que esté aquí, sacándole el cuerpo al Señor, sacándole el cuerpo a las cosas de Dios, despreciando lo que Dios le pone por delante, despreciando las cosas del Espíritu. El Señor en su misericordia y paciencia va a aguantar una, va a aguantar dos, va a aguantar tres, va a aguantar 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Pero llega el momento en donde dice, usted también, lo voy a, sigamos hablando en términos de agricultura, ahí está, lo voy a desgajar. Muy bien, Lilian, a desgajar. Chao. Chao, ¿cómo así? Sí, es que la Sagrada Escritura dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que echa su red en el mar. ¿Se acuerda? Echa su red en el mar. Y al sacar la red, pues hay de toda clase de peces. Hay peces grandes y hay peces chicos. Los grandes ya están listos, los chicos no están listos todavía. ¿Qué hace con los grandes? Se queda con ellos. ¿Qué hace con los pequeños? ¿Qué hace con los chicos? ¿Qué hace con los que no están en su punto todavía? ¿Qué hace con los inmaduros? El Señor los devuelve al mar. No, bíblicamente los vuelve al mar. Chao. Chao. O sea, con eso yo le estoy diciendo lo siguiente, mire, hay muchos escogidos para salvación que lógicamente pertenecen al remanente de Dios, pero que no están listos para ser recogidos todavía. No están listos para ser llamados todavía, no están listos para ponerlos a servir todavía. No están listos. A ellos se les devuelve al mar. El mar, ¿cuál es el mar? A ellos se les devuelve al mar. ¿Cuál es el mar? No están listos, el Señor no los saca todavía, no los llama todavía, no los saca de allá todavía, no los convierte todavía, no los salva todavía, no los pone a servir todavía, los devuelve al mar. ¿Cuál es el mar? El mar es el mundo. Ok. El mundo, como diciendo, vaya y sufra otro ratico por allá. Vaya. Pero porque usted me ha despreciado, ¿cómo quiere que me comporte con usted? Ahora, eso... hubo un escogido para salvación que todavía no ha entrado al redil. Aquí estamos hablando de personas que ya entraron al redil. Si yo ya entré al redil, tengo que cuidar mi puesto dentro del redil. Porque si no cuido mi puesto dentro del redil, puede hacer que el Señor diga, no, usted se está comportando como un perro que vuelve a su vómito, se está comportando como una puerca lavada que se revuelca en su lodazal, así que lo voy a desgajar y en su lugar pues voy a sembrar a otra persona. En su lugar voy a sembrar a otro miembro del remanente. Eso enseña este versículo. La bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ay, Dios mío. Ay, Señor. ¿Usted se imagina estar con Dios, estar en las cosas de Dios, estar ocupado en las cosas del Espíritu, pero comenzar a comportarse mal y que el Señor diga, usted necesita tratamiento, entonces que el Señor lo agarre y lo devuelva para el mundo un tiempo? Dígame cómo le parecería eso. Dígame cómo le parecería eso. Lo voy a devolver al mundo 10 años. 10. A los 10 años lo vuelvo a sacar. Pero durante esos 10 años, ¿cómo le va a ir? Dígame. Durante esos 10 años, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo sería esto? Bueno. Entonces, consejo. Si no quiere que eso le pase, porque eso perfectamente el Señor lo puede hacer. ¿Cómo así que pues si lo hizo con el remanente israelita, ¿por qué no lo va a hacer con el remanente gentil?
¿Por qué no lo va a hacer con algunas ramas que fueron injertadas, que fueron desgajadas del olivo silvestre y fueron injertadas en el buen olivo? ¿No? Y después de 10 años, volver a Cristo y decir, yo hace 10 años estaba en la iglesia. Imagínense esto, yo hace 10 años estaba en la iglesia. Yo hace 10 años estaba en un ministerio allá en Bogotá. Yo hace 10 años participaba de oraciones a las 5 de la mañana. Yo hace 10 años participaba de discipulados en un lugar que daba clases casi todos los días del año. Yo hace 10 años me estaba congregando presencialmente. Yo hace 10 años y dele que hace 10 años. Pero me fui alejando, me fui apartando, me fui de cabeza al mundo. Y después de 10 años vuelve. 10 años perdidos. En 10 años, ¿cuántos años tendría usted? ¿Y qué le va a dejar al Señor? ¿Qué le va a entregar al Señor? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué gana? ¿Con qué energía? ¿Con qué vitalidad le va a servir usted al Señor entonces? Analícelo conmigo, por favor. Si lo hizo con el remanente israelita, ¿quién soy yo para no hacerlo conmigo? Natalia, eso está excelente. Ahora, eso quiere decir, pregunta, présteme atención, por favor. Présteme atención. Haga un silencito ahí. Calle todo el mundo alrededor. Dígale que se calle. Ay, que se calle. Que se calle, que usted está escuchando la palabra de Dios. Que deje de cansar, que deje de fastidiar ahorita. Fastidie más tarde. Fastidie a partir de las 7 de la noche, pero ahorita no. Ahorita estoy escuchando la palabra de Dios. ¿De quién está hablando? No. Del zancudo, el mosco, el gato, el perro, de quien sea. Yo le voy a hacer una pregunta. Ser desgajado quiere decir perder la salvación. ¿Ser desgajado quiere decir perder la salvación? Por supuesto que no, hermano. No, hermano. No hay ni una sola parte en la Sagrada Escritura que enseñe claramente que la salvación se pierde. Si le enseñaron en algún lugar que es que la salvación se pierde, pues lo engañaron. Eso no está en la Biblia. Se lo dice alguien que la escudriña, que la lee, que la relee, que la enseña capítulo por capítulo, versículo por versículo, que ha leído aquí, que ha leído allá, que ha estudiado aquí, que ha estudiado allá, que tiene las materias completas de la teología sistemática metida en la cabeza. La salvación no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque es eterna, hermano. Juan 10:28 dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. No, Señor, no se pierde. No se pierde. Aunque lo desgajen, no se pierde. El ser desgajado y echado al mundo, el ser desgajado y echado al mar, lo que significa es que Dios se ha arremangado la camisa y durante un tiempo lo va a ¿qué? Y durante un tiempo lo va a ¿qué? ¿A qué? A ser tratado. Muy bien. Excelente, Natalia. Ser tratado un ratito por... ese ratito, Dios mío, lo pones bastante... ¿cómo le dijera yo? Sarcástico. Sí, muy bien, listo. Sí, claro. Lo voy a tratar. Usted se ha comportado mal, lo voy a tratar. No, yo me alejé de Dios. No, usted no se alejó. Dios lo cogió y lo desgajó. Sí, es que hay gente tan orgullosa, tan altiva, tan egocéntrica que dice, no, es que yo me alejé. No, usted no se alejó. Es que yo me cansé. No, usted no se cansó, el que se cansó fue Dios.
Pero sigue tan orgulloso y tan ciego que cree que fue usted. No, fue Dios. Dios fue el que se cansó de ese mal comportamiento. Dios fue el que se cansó de esa rogadera. Dios fue el que se cansó de esa indiferencia. Dios fue el que se cansó de esa postergación. Dios fue el que se cansó de tanta excusa, de tanto pedo. Entonces el Señor cogió la rama y la arrancó, la cortó, la separó, la desgajó y la botó ahí. Se va a comenzar a secar, obviamente. Se va a poner amarilla, se va a poner amarilla. Se va a poner súper flaca, se va a poner súper flaca. Va a quedar en los huesos, va a quedar en los huesos. Pero al provocar eso, el Señor va a provocar arrepentimiento también. Muy bien, hermanita Marta León, dejemos de creernos mucho. Dios no necesita de mí, yo sí de Él, muy bien. Dios nos guarde para no tener esa clase de ratito con Dios por pura desobediencia. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Aquí dice eso. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado, dice el texto. Versículo 23. Y aún ellos, ellos son quienes. Porque nos está hablando a nosotros y ahora está hablando de ellos. Ellos son quienes. Ellos son excelente, están súper concentrados, me alegra mucho. Ellos son el remanente israelita. Entonces dicen, y aún ellos, o sea el remanente israelita, si no permanecieren en incredulidad, porque mire que fue desgajada la rama, está en el suelo y se está secando, ¿sí? O es ese pez que fue echado otra vez al mar, muy bien, pero allá, a punta de sol, a punta de hambre, a punta de sed, a punta de trato, a punta de tribulación, a punta de problema, a punta de sufrimiento, a punta de desierto, a punta de cardos, a punta de espinos, algo se produce en ellos, dice el versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿qué hace el Señor? Si esa rama que fue desgajada hace un tiempo, pero es que ya le ha ido como los perros en misa, no permanece más en incredulidad, sino que se arrepiente de ser tan vagabundo, tan vagabunda, se arrepiente, cree en el Evangelio. ¿Qué hace el Señor con esa rama? Ahí dice claramente, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios, note lo que dice, para volverlos a injertar. Volverlos a injertar. De aquí, gente que no entiende esto, se agarra y dice, no, es que lo que pasa es que estaba ahí, tenía la salvación. Cuando el Señor los desgaja, pierden la salvación. Cuando ellos se arrepienten, el Señor los vuelve a injertar, entonces vuelven a tener la salvación. Pero si se vuelven a portar mal, el Señor los desgaja, o sea, otra vez perdieron la salvación. Y si se vuelven a arrepentir, pues entonces el Señor vuelve y los injerta, otra vez les da la salvación. Pero digamos que se volvieron a comportar mal, otra vez los desgajó y volvieron a perder la salvación. Pero si se arrepintieron otra vez, entonces vuelve y los injerta y otra vez tienen la salvación. Pero mucho más adelante otra vez se comportó mal, fue desgajado, entonces otra vez la perdió. Y más adelante otra vez se arrepintió y otra vez el Señor lo injertó. ¿Cómo le parece esto? ¿Cómo le parece esto? Conclusiones muy locas, como dice, tratar de un juego a la salvación. Excelente, Natalia, muy bien. Muy bien, ¿por qué? Porque es que el que enseña que perdió la salvación, que ahora tiene la salvación, que la perdió y que la tiene, que la perdió y que la tiene, que la perdió y la tiene. O sea, ¿usted cree que la salvación es un juego? Muy bien, muy buen argumento el tuyo, Natalia, muy bien. La Biblia enseña claramente, mire, si usted, en el caso hipotético, ¿qué es hipotético? Cuando hablamos de un caso hipotético, ¿qué es eso de hipótesis? Un caso hipotético, una hipótesis, ¿eso qué es? Porque voy a hablar de un caso hipotético. Un caso hipotético, un caso que
Es una suposición, suponiendo que, o sea, no es real, muy bien, o sea, es un ejemplo, es algo ficticio, muy bien, muy bien. En el caso hipotético de que una persona pierda la salvación, según la carta a los hebreos, según la carta a los hebreos, en el caso hipotético de que una persona pierda la salvación, si la perdió, se le quedó perdida. ¿Cómo le parece? Y estoy hablando del caso hipotético. Ojo, que yo no estoy diciendo que la salvación se pierde. Entienda lo que es una hipótesis. En el caso hipotético de que una persona pierda la salvación, se le quedó perdida. ¿Qué quiere decir? Que no la puede volver a recuperar. En el caso hipotético de que una persona, por alguna causa, razón o circunstancia, pierda la salvación, es imposible que pueda volver a recuperar la salvación. Y aquí, en Romanos capítulo 11, pues no está hablando de eso. Porque aquí está diciendo que fue desgajado, pero poderoso es Dios para volverlo a injertar. O sea que no está hablando de salvación. El ser desgajado no quiere decir perdió la salvación. El ser injertado de nuevo no quiere decir que volvió a tener la salvación de nuevo. No está hablando de eso. Está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? Está hablando del trato de Dios. De eso está hablando. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Está quedando claro esto? ¿Qué dice usted? ¿Está quedando claro? Bueno, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Muy bien. Versículo 24 dice, porque si tú, otra vez, tú es quién. Tú es quién. Tú es el remanente gentil. Muy bien. No, pero ¿cómo así que el de Israel? Tú, otra vez nos toca devolvernos al versículo 13 que dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pues aquí estamos hablando es del remanente gentil. Ok, muy bien. Porque si tú, el remanente gentil, fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre. Sí, o sea que el tú, si eres el remanente gentil, que fue cortado del olivo silvestre. Hace 8 días hablábamos de las moritas silvestres. Característica de las moritas silvestres, pues crecen por ahí a las orillas del camino, abandonadas, dejadas, a la intemperie, llenas de barro, llenas de mugre. Allá están las uvitas, las moritas silvestres. Y contra naturaleza, ¿no? Definitivamente es contra naturaleza. Porque es que, a ver, ninguno va a cortar una rama de olivo silvestre para injertarlo en una rama de olivo bueno. Ninguno. Ninguno. ¿Usted cortaría una rama de mora silvestre para injertarla en un tronco de olivo bueno? No. Pero yo, ¿para qué voy a hacer eso? Yo me dedico a cuidar las moras buenas. Yo me dedico a cuidar el olivo bueno. Por eso aquí dice que eso fue contra naturaleza. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, muy bien, el tronco del buen olivo, ¿cuánto más estos? Ahora, ¿quiénes son estos? ¿Cuánto más estos? Ahora, ¿quiénes son estos? Estos son el remanente de Israel. Muy bien, muy bien. El remanente de Israel. ¿Cuánto más estos, o cuánto más el remanente de Israel, que son las ramas naturales, ¿sí?, serán injertados en su propio olivo? Oye, para que usted se dé cuenta que, mire, remanente de Israel y remanente gentil hacen parte del mismo remanente.
Solamente se hace la distinción para que usted, mire este ejercicio, para que usted distinga entre Israel y la iglesia. Pero cuando hablamos de Israel, estamos hablando del remanente israelita. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del remanente gentil. Pero es un solo remanente. Y es a ese remanente al cual en la Biblia se le llama el pueblo de Dios. Ya sea de los judíos, ya sea de los gentiles. ¿Estamos claros con esto? Porque esta partecita aquí la terminamos ya. ¿Estamos claros, cierto? ¿Clarito? Listo. Ahora, versículo 25. Entramos a otra parte, hasta donde alcancemos a ver. Nos quedan unos 10 minutos, más o menos, 12 minutos de exposición, lo que alcancemos a ver. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿A quiénes les está hablando ahora Pablo? Note que los llama hermanos, a los mismos del versículo 13. O sea, ¿a quiénes? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Pero eso está incompleto, hermano. Escríbalo completo, hermano. Esa es la respuesta correcta. Remanente gentil. Gentil, le dije versículo 13. Otra vez, ¿qué dice el versículo 13? Porque a vosotros hablo, gentiles. Entonces el remanente gentil, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Sí? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Porque es que puede ser que el remanente gentil se vuelva arrogante. ¿Es así o no es así? Porque es que usted imagínese, el Señor despachó a la novia que tenía. Chao. Quiero saber de usted por vagabunda. Y se consigue otra, y la otra es el remanente gentil. Pero si el remanente gentil ignora estas verdades de Romanos 11, puede que se crea, ay Dios mío, puede que se crea el remanente gentil, la vaca que más leche da en el potrero. Y si el remanente gentil se llega a creer la vaca que más leche da en el potrero, ¿qué va a pasar? Se vuelve arrogante, se vuelve orgullosa. Dice, yo soy mejor que la exnovia. Yo soy mejor que esa vagabunda. Yo soy mejor que esa sinvergüenza. Pero al volverse arrogante, lastimosamente, comienza a cometer los mismos errores que cometió en el pasado la exnovia vagabunda. La última Coca-Cola del mundo. Muy bien. Y entonces, ¿qué muy bien, Natalia. Entonces tendrán que conocer la severidad de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? El que viene a continuación, 2 puntos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. No todo Israel está endurecido. Cuando dice Israel, se está refiriendo al remanente de Israel, ¿no es cierto? Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte. Cuando dice en parte, quiere decir que graneaditos, los del remanente israelita en este tiempo, están siendo injertados nuevamente. Pero cuando digo graneaditos, ¿qué me entiende usted? Graneaditos.
En este tiempo, los del remanente israelita graneaditos están siendo injertados en el buen olivo. Que poquitos, que muy pocos. ¿Sí? Graneaditos. Graneadito es de grano, ¿no es cierto? Como cuando desgrana uno la mazorca, que va de granito en granito, de a uno, de a poquitos. No todos al mismo tiempo. Ok, muy bien. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué ha acontecido a Israel endurecimiento en parte? ¿Hasta cuándo? O sea, que los israelitas van entrando graneaditos hasta que haya entrado, note lo que dice, la plenitud de los gentiles. Cuando dice los gentiles se refiere al remanente gentil. Que el endurecimiento de Israel es en parte que están entrando graneaditos de a poquiticos, de a uno, de vez en cuando, al redil. Y que ese endurecimiento es la oportunidad llena de gracia para que el remanente gentil entre en toda su plenitud al redil. Ahora, cuando habla de plenitud, pues se está refiriendo a ¿cuántos? Se está refiriendo a todos, pero seamos específicos. Todos, seamos específicos. Todos, a todo el remanente gentil. Muy bien, hermanita María Sánchez. Excelente. A todo el remanente gentil. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Muy bien. Y mire lo que dice a continuación. Y luego, todo Israel será salvo. Pero cuando dice, todo Israel será salvo, ¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿Todo Israel es todo Israel? Exacto. Y luego, todo el remanente israelita será salvo. Dese cuenta que el hecho de que hayan sido desgajados no quiere decir que ya no tengan la salvación. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora mire, está diciendo exactamente cuándo es que todo el remanente israelita entrará al reino de Dios. ¿Cuándo todo el remanente israelita entrará? Dice, cuando venga de Sión el libertador. O sea, ¿cuándo? Póngase en modo escatológico, porque aquí dice, cuando venga de Sión el libertador. O sea, ¿cuándo? Está hablando usted del remanente israelita, ¿no? Póngase en modo escatológico. Ahí dice que eso ocurrirá cuando venga de Sión el libertador. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo es que todo el remanente israelita dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Cuándo? Eso ocurrirá. Eso ocurrirá. Siga escribiendo. Eso ocurrirá. Si alguien contesta mal, le caemos encima y le hacemos una calvacera así entre dos. Eso ocurrirá. ¿Dónde está la respuesta de los demás, por favor? Eso ocurrirá. Si alguien contesta mal, entonces le caemos encima y le hacemos una calvacera. Eso, oigan, ninguno contestó mal. Muy bien. Eso ocurrirá en la segunda venida de Jesucristo. Pensé que alguno iba a decir arrebatamiento y yo otra vez. ¿No le ha quedado claro que arrebatamiento es una cosa y segunda venida es otra? Pero no, me dejaron ensayado. No contestaron mal, todos contestaron bien, así que felicidades. Creo que la calvacera entonces es para mí. Eso ocurrirá cuando venga de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Claro, eso ocurrirá ahí. Y ese será mi pacto cuando yo quite sus pecados. Ok. Acuérdese usted que la gran tribulación se conoce como el tiempo de la angustia de Jacob.
o el tiempo de la angustia de Israel. Acuérdese usted que apenas comienza la gran tribulación, unos que son parte del remanente se convierten inmediatamente y comienzan a predicar. ¿De quiénes estamos hablando? Usted va respondiendo, yo le vuelvo a hacer la pregunta. Acuérdese usted que cuando comienza la gran tribulación, unos que son parte del remanente israelita se convierten inmediatamente y comienzan a predicar. ¿De quiénes estoy hablando? Cuando comienza la gran tribulación, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando de los 140. Oiga, qué bueno. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Dígame. ¿Y usted cómo hace para tener ese conocimiento? Dígame. Usted responde, Romanos 1:19, lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Punto. Eso es. Muy bien. Muy bien. Permítame felicitarlo. La gloria, honra y alabanza es para Jesucristo, pero permítame felicitarlo. Veo que ha adelantado mucho en su conocimiento, veo que ahora se ubica, veo que ya no está perdido. Veo que cuando le digo ubíquese escatológicamente, usted dice, bueno, escatología, vamos para adelante. Está ubicado. Felicidades. La gloria sea para Jesucristo, pero felicidades. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Ojo aquí, ¿no? El mismo juego de palabras. En cuanto al Evangelio, sabemos lo que es el Evangelio. ¿Dónde está condensado el Evangelio? En este libro que estamos estudiando. Ya vamos en el capítulo 11 y tiene 16 capítulos y ahí está condensado lo que es el Evangelio. Muy bien. En cuanto al Evangelio, son enemigos. ¿Quiénes en este momento, por causa del Evangelio, son enemigos? ¿Quiénes, en cuanto al Evangelio, en este momento, son enemigos? Los que son enemigos, en este momento, por causa del Evangelio, responda completo, por favor, son el remanente de Israel, el remanente israelita. Son enemigos. Enemigos, claro. Ahora, yo vuelvo a meterme en la metáfora, ¿no? Porque mire, la exnovia, por vagabunda la dejaron, ¿sí? El Señor está con su nueva novia. Muy bien. La vagabunda, la ex, por más que diga, no me interesa, ya no me importa, hasta le deseo que le vaya bien, pero allá en el fondo dígame qué siente. Allá en el fondo dígame qué siente ella por la nueva novia, dígame. Por la nueva novia, dígame. Cuando vea a la nueva novia, dígame qué siente. Dígame qué siente. No, con la nueva novia celos no. Siente celos por causa del exnovio. Pero lo que siente por la nueva novia del exnovio es ¿qué? No celos. Lo que siente es rabia. Bien. Lo que siente es ¿qué? Lo que siente es que una piquiñita no me... Lo que siente es que cuando mira al exnovio, lo que siente es celos. Cuando mira a la nueva novia del exnovio, lo que siente, no, que celos no. Lo que siente es enojo, lo que siente es rabia, lo que siente es piedra, lo que siente es una enemistad profunda, lo que siente es deseo de írsele encima y despescuezarla. Eso es lo que siente. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, mire, en cuanto a la elección, ¿sí? ¿A la elección de quién? A la elección de Dios. Porque recuerde que también son elegidos. Si son parte del remanente, fueron elegidos. En cuanto a la elección, note lo que dice, son amados por causa de los padres. En cuanto a la elección, son amados.
Eso quiere decir, Dios, ¿qué siente por el remanente? Tanto israelita como gentil. Amor. Dios, ¿qué siente por el remanente que está injertado? Amor. Dios, ¿qué siente por el remanente que fue desgajado? Amor. Lo que pasa es que le manifiesta ese amor de diferente manera de acuerdo a si está injertado o a si está desgajado. Porque si está injertado, pues le va a manifestar el amor dándole la savia, alimentándolo, nutriéndolo, supliéndole, proveyéndole. Pero si ha sido desgajado, pues entonces va a manifestar ese amor azotándolo. Porque el Señor al hijo que ama a ese disciplina y Él azota a todo aquel que recibe por hijo. Son diferentes formas de mostrar amor. Pero Dios ama. Si es su remanente, Dios ama a su remanente. Que nunca le alcahuetea a su remanente. Que si es sinvergüenza, toca tratar ese remanente. Pero eso no quiere decir que Dios lo deje de amar. Y el versículo 29, y con eso cerramos, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Note. Irrevocable es el llamamiento de Dios. Dentro de 8 días vamos a arrancar de acá y vamos a profundizar. Pero irrevocable es el llamamiento. Si Dios llamó a fulano para que fuera parte del remanente israelita, eso es irrevocable. Si Dios llamó a fulano para que fuera parte del remanente gentil, eso es irrevocable. ¿Qué quiere decir irrevocable? Y eso mismo me hace el favor y se lo aplica a usted. Porque si Dios lo llamó a usted para que fuese parte de su remanente, eso quiere decir que esa decisión divina es irrevocable. ¿Qué significa irrevocable? Responda, por favor. Ya comenzó a responder la señora María. Y la señora María dice, pues que nunca cambia de parecer. Ok. Cuando Dios escoge a una persona para salvación, Dios no cambia de parecer. ¿Cómo le parece? Dios lo escogió a usted y nunca va a cambiar de parecer. Dios lo escogió a usted y nunca va a ser de otra manera. Muy bien. Dios lo escogió a usted y nunca se va a arrepentir de haberlo escogido a usted. ¿Cómo le parece la buena noticia? Aunque tenga que tratarlo, pero nunca va a cambiar de opinión con respecto a la decisión que tomó desde antes de la fundación del mundo. Y por eso a tu nombre sea la gloria, mi Dios. Gracias, bendito Señor, por lo bueno que tú eres, mi Señor. Esto llena mi espíritu. Esto me da un impulso, esto me llena de combustible para continuar, Señor. El saberme amado, querido, por pura gracia. El saber que tu bondad está en mi vida porque le haces justicia al sacrificio de Jesucristo. Y yo te doy gracias porque me has convertido en el objeto de tu misericordia, de tu gracia y de tu gloria. Entrego en tus manos esta exposición, mi Señor. Pongo en tus manos, bendito Dios. ¿A dónde va a ir a parar esta clase? Solamente tú lo sabes, Señor. ¿A qué oídos va a llegar? ¿A qué mentes va a llegar? Solamente tú lo sabes. Solo yo te suplico, mi Dios, que esta clase y todas las demás sirvan para ganar almas y para edificar a tu pueblo. Entrego en tus manos, mi Señor, este rato contigo. Y te pido, Señor, que dispongas nuestras vidas para podernos ver el domingo, para poder tener un encuentro contigo, de alabanza, de adoración, para poder comer doctrina, palabra. Todo esto yo te lo pido y entrego, Señor Dios, esta clase en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.